Shalom a todos y bienvenidos. Welcome. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comenta, y compartir mis videos, es de gran ayuda para que estas plataformas de videos haga llegar y recomiende mis videos a más personas. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. En la descripción de este y todos mis videos encontrarás los enlaces. Dale a este video un like y suscríbete antes de comenzar, eso me ayuda mucho, por favor. Sin más preámbulos, entramos en la parasha. La parasha Noj. Descanso o consuelo. Significado de la parasha. El nombre de la parasha, Noach, significa descanso o consuelo. Este relato es el segundo del libro de Bereshit, Génesis, y narra la historia del diluvio universal, el pacto del arco iris, la ebriedad de Noach, la dispersión de las naciones después de la Torre de Babel y las genealogías hasta Abraham. El tema central es el juicio divino sobre un mundo corrompido por el Hamás, violencia, robo, injusticia, y el establecimiento de un nuevo comienzo bajo el signo de la promesa inquebrantable de Dios a través de un pacto universal. Porción bíblica. Bereshit, Genesis 6, 9-11:32. Haftarah. La Haftará para la parasha Noach se encuentra en el libro del profeta Yeshayahu, Isaías. Yeshayahu Isaías 54, 1-10. La Haftará establece un paralelo entre el pacto de Noach, donde Dios promete nunca más destruir la tierra con agua, y la promesa de Dios a Israel de no volver a enfurecerse ni a reprenderlos, ofreciendo consuelo y misericordia eterna a pesar de los exilios y sufrimientos. Texto completo de la parasha Noach. Bereshit, Genesis 6, 9-11:32. Estas son las generaciones de Noach. Noach fue un varón justo, perfecto fue entre sus contemporáneos, con Dios caminó Noach. Y engendró Noach 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. Y la tierra se corrompió ante la faz de Dios, y se llenó la tierra de violencia. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, pues toda carne había pervertido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noach, el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de maderas de gofer. Harás compartimentos en el arca, y la cubrirás por dentro y por fuera con brea. Y así la harás, 300 codos su longitud, 50 codos su anchura, y 30 codos su altura. Harás un tragaluz para el arca y a un codo la terminarás por encima, y la puerta del arca la pondrás en su costado. Harás un piso bajo, un segundo y un tercero. Y yo, he aquí, traigo el diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en la que hay aliento de vida de debajo de los cielos, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo,
y entrarás en el arca, tú, y tus hijos, y tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, 2 de cada especie harás entrar en el arca, para mantenerlos con vida contigo, macho y hembra serán. Del ave según su especie, del ganado según su especie, y de todo reptil del suelo según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para ser mantenidos con vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come, y lo recogerás para ti, y será para ti y para ellos de sustento. E hizo Noaj conforme a todo lo que le había ordenado Dios, así hizo. Y dijo Dios a Noaj: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal puro tomarás para ti 7 parejas, macho y su hembra, y de los animales que no son puros, 1 pareja, macho y su hembra. También del ave de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para mantener viva la simiente sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz del suelo todo ser viviente que he hecho. E hizo Noaj conforme a todo lo que le había ordenado Dios. Y Noaj tenía 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Y entró Noaj, y sus hijos, y su esposa, y las esposas de sus hijos con él en el arca, a causa de las aguas del diluvio. De los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre el suelo, 2 de cada especie entraron con Noaj en el arca, macho y hembra, como había ordenado Dios a Noaj. Y sucedió que a los 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos se abrieron. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noaj, y Chem, y Ham, y Jefet, hijos de Noaj, y la esposa de Noaj, y las 3 esposas de sus hijos con él, en el arca. Ellos, y toda bestia según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro y todo alado. Y entraron a Noaj en el arca, 2 de cada especie de toda carne que tiene aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como le había ordenado Dios, y Adonai los cerró tras él. Y el diluvio fue sobre la tierra 40 días, y crecieron las aguas y levantaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca navegaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho, mucho sobre la tierra, y se cubrieron todos los montes altos que había debajo de todos los cielos. 15 codos por encima prevalecieron las aguas, y se cubrieron los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, tanto de ave, como de ganado, como de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo ser humano. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en tierra seca, murió. Y fue borrado todo ser que había sobre la faz del suelo, desde el ser humano hasta el animal, hasta el reptil, y hasta el ave de los cielos, fueron borrados de la tierra, y sólo quedó Noaj y los que estaban con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noaj, y de todo ser viviente, y de todo el ganado que estaba con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y las aguas decrecieron. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y se detuvo la lluvia de los cielos. Y las aguas se fueron retirando de sobre la tierra, gradualmente, y disminuyeron las aguas al cabo de 150 días. Y se posó el arca en el mes séptimo,
a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron menguando gradualmente hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se vieron las cimas de los montes. Y aconteció que al cabo de 40 días, abrió Noaj la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y regresó, yendo y viniendo, hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Después envió una paloma de junto a él, para ver si las aguas habían disminuido de sobre la faz del suelo. Y no halló la paloma donde posar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque aún había agua sobre la faz de toda la tierra. Y extendió su mano y la tomó, y la hizo volver con él al arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma regresó a él al atardecer, y he aquí que traía una hoja de olivo recién cortada en su pico, y supo Noaj que las aguas habían disminuido de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y sucedió que en el año 601, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra, y quitó Noaj la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz del suelo estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, la tierra estaba completamente seca. Y habló Dios a Noaj, diciendo, Sal del arca, tú, y tu esposa, y tus hijos, y las esposas de tus hijos contigo. Todo ser viviente que está contigo, de toda carne, de ave, de ganado, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, haz salir contigo, y que se multipliquen en la tierra, y que fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra. Y salió Noaj, y sus hijos, y su esposa, y las esposas de sus hijos con él. Todo animal, todo reptil, y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus familias, salieron del arca. Y edificó Noaj un altar a Adonai, y tomó de todo animal puro y de toda ave pura, y ofreció ofrendas quemadas en el altar. Y olió Adonai el aroma agradable, y dijo Adonai en su corazón, No volveré a maldecir la tierra por causa del ser humano, porque la inclinación del corazón del ser humano es mala desde su juventud. Ni volveré a destruir a todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no cesarán. Y bendijo Dios a Noaj y a sus hijos, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Y pavor y temor de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se arrastra en el suelo y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, como la hierba verde, os lo he dado todo. Pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ciertamente vuestra sangre, la sangre de vuestras vidas, la demandaré, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del ser humano, de mano de cada uno, la vida de su hermano demandaré. El que derrame sangre de ser humano, por el ser humano su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el ser humano. Pero vosotros, fructificad y multiplicaos, propagaros abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noaj y a sus hijos con él, diciendo, Y yo, he aquí, establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, de ave, de ganado y de todo animal de la tierra con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros, y no volverá a ser cortada toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, Esta es la señal del pacto que establezco entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones eternas.
mi arco he puesto en la nube, y será por señal de pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando yo haga que una nube se acumule sobre la tierra, y el arco aparezca en la nube, me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más aguas de diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en la nube, y lo veré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo Dios a Noaj: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Y fueron los hijos de Noaj que salieron del arca, Chem, y Ham, y Jefet, y Ham es el padre de Kenan, Canaán. Estos tres son los hijos de Noaj, y de ellos se pobló toda la tierra. Y comenzó Noaj a ser labrador de la tierra, y plantó una viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y vio Ham, padre de Kenan, la desnudez de su padre, y lo contó a sus dos hermanos fuera. Y tomaron Chem y Jefet el manto, y lo pusieron sobre sus hombros, y caminaron hacia atrás, y cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos, y no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noaj de su vino, y supo lo que le había hecho su hijo menor. Y dijo: Maldito sea Kenan, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo: Bendito sea Adonai, el Dios de Chem, y sea Kenan siervo suyo. Engrandezca Dios a Jefet, y habite en las tiendas de Chem, y sea Kenan siervo de ellos. Y vivió Noaj después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noaj 950 años, y murió. Y estas son las generaciones de los hijos de Noaj: Chem, Ham y Jefet, y les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jefet: Gomer, y Magog, y Madai, y Javan, y Tubal, y Mesech, y Tiras. Y los hijos de Gomer: Askenaz, y Rifat, y Togarma. Y los hijos de Javan: Elisá, y Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se dispersaron las islas de las naciones en sus tierras, cada uno según su lengua, según sus familias, en sus naciones. Y los hijos de Ham: Cus, y Mitzrayim, Egipto, y Put, y Kenan. Y los hijos de Cus: Seba, y Javilá, y Sabta, y Raama, y Sabteja. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, él comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador ante Adonai, por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador ante Adonai. Y fue el comienzo de su reino Babel, y Erec, y Accad, y Cané, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió Asur, y edificó Nínive, y Rehobotir, y Calaj, y Resen entre Nínive y Calaj, ella es la gran ciudad. Y Mitzrayim engendró a Ludim, y a Anamim, y a Leabim, y a Naftujim, y a Patrusim, y a Caslujim, de donde salieron los Pelistim filisteos, y a Caftorim. Y Kenan engendró a Tzidón, su primogénito, y a Yet, y al Jebusí, y al Emorí, y al Girgasí, y al Gibí, y al Arquí, y al Siní, y al Arbadí, y al Semarí, y al Hamatí. Y después se dispersaron las familias del Kenaní. Y fue el límite del Kenaní desde Tzidón, en dirección a Gerar, hasta Asá, en dirección a Sodoma, y Gomorra, y Adma, y Sboyim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Ham según sus familias, según sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También a Chem, padre de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jefet, le nacieron hijos. Los hijos de Chem: Elam, y Asur, y Arpaxad, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, y Hul, y Geter, y Masch. Why Arpachshad engendró a Shalaj? Why Shalaj engendró a Eber? Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra,
y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, y a Selef, y a Hazarmavet, y a Jeraj, y a Adoram, y a Usal, y a Diclá, y a Obal, y a Abimael, y a Seba, y a Ofir, y a Jabilá, y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su morada desde Mesá, en dirección a Esfar, el monte de oriente. Estos son los hijos de Chem según sus familias, según sus lenguas, en sus tierras, según sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noaj, según sus generaciones, en sus naciones, y de estos se dispersaron las naciones en la tierra después del diluvio. Y sucedió que al viajar desde el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra, y el asfalto les sirvió de mortero. Y dijeron, vamos, edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del ser humano. Y dijo Adonai, he aquí que el pueblo es uno, y tienen una sola lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora, nada les impedirá hacer todo lo que se propongan. Vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Y Adonai los dispersó de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó su nombre Babel, Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó Adonai sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Chem. Chem tenía 100 años, y engendró a Arpajsad 2 años después del diluvio. Y vivió Chem, después de engendrar a Arpajsad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Arpajsad 35 años, y engendró a Selah. Y vivió Arpajsad, después de engendrar a Selah, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Selah 30 años, y engendró a Eber. Y vivió Selah, después de engendrar a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después de engendrar a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años, y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después de engendrar a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Reu 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reu, después de engendrar a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años, y engendró a Nahor. Y vivió Serug, después de engendrar a Nahor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Nahor 29 años, y engendró a Teraj. Y vivió Nahor, después de engendrar a Teraj, 119 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Teraj 70 años, y engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Y estas son las generaciones de Teraj. Teraj engendró a Abram, a Nahor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Teraj, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Casdim, caldeos. Y tomaron Abram y Nahor para sí esposas. El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y el nombre de la esposa de Nahor era Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y padre de Yiscá. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Y tomó Teraf a su hijo Abram, y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de su hijo Abram, y salieron con ellos de Ur de los Casdim, para ir a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán, y se establecieron allí. Y fueron los días de Teraj 205 años, y murió Teraj en Harán.
reflexión emotiva y espiritual. La parasá Noaj no es solo un relato de catástrofe, sino un profundo estudio de la condición humana y la infinita misericordia de Hashem. El diluvio, Mabul, es el resultado de la corrupción total de la tierra, el Hamas, violencia y robo, que el Talmud, Sanedrín 108a, y el Midrash, Bereshit Rabá 31. 5. Identifican no solo con el latrocinio sino con la ruptura de la estructura social y la depravación moral, incluyendo actos de bestialidad, Midrash Tanjumá, Noaj 5. Noaj es rescatado porque es un tzadik, justo, en su generación, aunque el Midrash, contrastando con Abraham, a menudo debate si su justicia era absoluta o relativa a la maldad de su entorno. El mensaje central es la necesidad de rectitud individual y social para sostener la existencia misma. La maldad corrompe no solo a las personas, sino a la tierra misma. Principios éticos y espirituales. 1. La responsabilidad individual en la corrupción comunal. Noaj es un faro en la oscuridad. Su vida, aunque el Midrash lo critica por no haber rezado más por su generación, subraya el principio ético de ser justo, tzadik, en medio del caos. Génesis 6, 9. El Rambán, Nachmanides, enfatiza que la justicia de Noaj fue la que le permitió trascender la corrupción de su época. La aplicación actual es clara: la justicia personal y la integridad moral son esenciales, incluso cuando la sociedad se hunde en la inmoralidad y la violencia. 2. El pacto de la redención. 7 leyes de Noaj después del diluvio. Dios establece un pacto universal con toda la humanidad a través de Noaj, simbolizado por el arco iris. Génesis 9, 13. Este pacto incluye las 7 leyes de Noaj, Seba Mitzvot Bnei Noaj, pilares éticos universales reconocidos en el Talmud, Sanedrín 56a. La prohibición de la idolatría, la blasfemia, el asesinato, las uniones ilícitas, el robo, y el consumo de carne extraída de un animal vivo, y el mandato de establecer sistemas de justicia. Estas leyes son la base de la justicia social y la ética para toda la humanidad, no solo para Israel, y nos enseñan que la ley divina abarca a todos los seres humanos como responsables de la moral básica y la justicia. 3. El peligro de la unidad sin Adonai. Torre de Babel. La parasá concluye con la Torre de Babel. A diferencia del diluvio, castigo por Hamas, violencia, la dispersión de Babel es un castigo por el orgullo unificado. Génesis 11, 4. Hagámonos un nombre. El Rashi comenta que su objetivo era desafiar a Dios. El mensaje ético es que la unidad comunitaria y el progreso tecnológico son peligrosos si están divorciados de la obediencia y la humildad hacia el Creador. Connection Messiánica, Vision Hebrea. Desde una perspectiva hebrea y mesiánica, la figura de Noaj y el arca prefiguran a Yeshua, el Mesías, como el siervo del Eterno, Ibn Adonai, y el medio de salvación para el remanente de la humanidad. 1. Yeshua como el arca de salvación. Así como el arca fue el refugio provisto por Adonai para salvar a Noaj y a su casa del juicio destructivo, Yeshua es visto como el instrumento y el lugar de refugio provisto por el Eterno para la salvación de aquellos que se arrepienten y entran en el nuevo pacto. En la enseñanza de Yeshua sobre la Geulá, redención, él mismo compara los días del Hijo del Hombre con los días de Noaj, Lucas 17. 26 a 27, indicando que el juicio y la salvación vendrán de repente y que el medio para escapar ya ha sido provisto. 2. Profecía del pacto de paz y misericordia. La Haftará, Isaías 54, 1 a 10, es fundamental. Es una profecía de consuelo para Israel que liga el pacto de Noaj con la misericordia futura. Isaías 54, 9-10, Yeshaya.
כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מנוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצף עליך ומלעל בך, כי ההרים ימושו והגבעות מתנה, וחסדי מתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות. Amar Lachmachaye. Traducción precisa al español. Porque como las aguas de Noaj es esto para mí, cuando juré que las aguas de Noaj no volverían a pasar sobre la tierra, así he jurado no enojarme contra ti ni reprenderte. Porque aunque los montes se muevan y las colinas se tambaleen, mi bondad, Gesed, no se apartará de ti, y mi pacto de paz no se tambaleará, dice Adonai, quien te tiene misericordia. Esta profecía establece que el pacto de paz, Berit Salom, y la bondad, Gesed, de Adonai son eternos, incluso más firmes que el orden natural. Yeshua, como el agente del nuevo pacto profetizado, Jeremías 31, es el cumplimiento viviente de esta promesa de paz. Su vida, libre de jamás, violencia. Y su misión de traer tesubá, arrepentimiento, e inculcar las leyes de Noaj con profundidad ética. Representan el esfuerzo del Eterno por salvar a su pueblo no mediante la destrucción total, sino mediante la redención, asegurando que el pacto de paz de Isaías 54 sea una realidad. Reflexión final para la vida actual. La parasá Noaj nos confronta con el eterno dilema, la supervivencia del alma en un mundo de jamás. La corrupción que llevó al diluvio no fue un evento sobrenatural, sino el resultado acumulado de decisiones éticas fallidas a nivel individual y sistémico. En el mundo contemporáneo, nos enfrentamos a nuevos diluvios. La violencia sistemática, la injusticia económica, la devastación ecológica y la división social. Somos la generación de Noaj en la medida en que la tecnología, la Torre de Babel moderna, y la globalización nos dan un poder unificado y potencialmente arrogante, capaz de ignorar las advertencias éticas de Adonai. El desafío espiritual es doble. 1. Construir nuestra arca interior. Noaj fue perfecto en sus generaciones. Génesis 6:9. Lo que el Inesre interpreta como una obediencia inquebrantable a Dios, independientemente de lo que hicieran los demás. Hoy, nuestra arca es la integridad, la meditación en la Torá y el compromiso con las mitzvot, mandamientos, especialmente las leyes de Noaj universales. A nivel individual, esto significa rechazar la violencia, jamás, en todas sus formas, en el lenguaje, en los negocios, y en el corazón. 2. Ser la hoja de olivo. Después de la tormenta, la paloma, símbolo de paz y del Espíritu Divino en el Midrash, regresa con una hoja de olivo. La hoja no es solo el fin del diluvio, es la evidencia de un nuevo crecimiento en una tierra renovada. Nuestro rol en el mundo actual no es solo aislarnos del mal, sino salir y ser agentes de la renovación. En el plano comunitario, esto se traduce en la defensa de la justicia social, la reparación del mundo, Tikkun Olam, y la predicación de la paz, Salom, que el pacto de Noaj simboliza y que la profecía de Isaías 54:10 promete a través de la inmutable Gesed, bondad, de Dios. Esta parasá nos recuerda que Adonai siempre provee un camino. Pero requiere de un Noaj, una persona, una familia, una comunidad, dispuesta a construir su vida sobre la justicia y la obediencia en un mundo que a menudo elige la violencia y el olvido del Creador. Es un llamado a la acción moral y a la fe inquebrantable en el pacto eterno. Fuentes consultadas. Texto masorético, Tanaj de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Talmud, Sanhedrin. Midrashim, Bereshit Rabbah. Tanjuma, Rashi, Ramban, Ibn Ezra. Textos de Qumrán, referencias a la maldad de la generación del diluvio. Estudios de Antonio Piñero Sáez sobre el judaísmo del Segundo Templo y el Mesías Yeshua,
y material de los canales @managementofreality y @steadicamline para contexto audiovisual y mesiánico. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fuente: Mateo 25:31-34. Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente: Mateo 5:3-12. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Amén. Fuente: Mateo 6:9-13, retraducido al hebreo, el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana. Te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Salom Ubraja, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.